El tema de mi enseñanza lo he titulado Rumbo a casa. Y voy a ser muy cuidadoso de este tema, porque el día de hoy este tema está relacionado con la tensión que estamos viviendo alrededor de todo el mundo, en Asia, Europa, Centro, Sur, América, Estados Unidos. Y estoy hablando de la inmigración. Y para mí es muy importante hablar de este tema. Y quiero ser muy cauteloso, muy sabio. Pido al Señor, he estado orando al Señor toda la semana que Él me dé la gracia y la sabiduría, ponga las palabras correctas en mi boca, en mis labios, aunque las escribí, pero que el Señor tenga el control de mi boca, de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones al hablar este tema. ¿Por qué? Porque todos somos una familia, todos los que formamos esta familia somos inmigrantes. Y tal vez tú puedes decir, bueno, yo soy primera, segunda generación, gloria a Dios, pero tal vez grandpa, alguien más vino a este país. Así que somos una familia espiritual compuesta por medio de inmigrantes. Por eso he titulado el día de hoy mi enseñanza Rumbo a casa. El versículo que quiero dejar en su mente y en su corazón lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 2. Usted lo puede ver por las pantallas. Y estas son palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Que estas palabras se convierten en una promesa. Estas palabras se convierten en nosotros un anhelo, si podemos llamarlo así, de estar en la casa de nuestro Padre eterno. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Pero dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted puede ver ahí atrás en mis espaldas escenas de lo que estamos viviendo últimamente. Migración de todas partes de Europa, Centroamérica, Suramérica, y todas estas inmigraciones igualmente han provocado desacuerdos, enfrentamientos entre leyes, gobiernos, ciudadanos, y se ha desatado un gran caos. Pero ¿qué enseña la Biblia en relación a la inmigración? Yo quiero poner mis bases, mis fundamentos en la palabra del Señor. Vamos a estar observando, mis amados hermanos, la causa de la inmigración, todo su proceso y su final. Tal vez usted se encuentra el día de hoy y puede decir: pastor, ¿pero qué tiene que ver este problema de migración con mi estado espiritual? Déjame decirte, tiene que ver mucho, y puedo decirle, este estado que yo estoy sufriendo actualmente en mi vida, en mi persona, como familia, como individuo, en mi matrimonio, en la sociedad, como cultura, tiene y está relacionada, si lo puedo llamarlo así, teológicamente, bíblicamente, desde Génesis. Y vamos a estar viendo toda esta causa, todo su proceso y cuál es el final de ello. Mi escritura central la podemos encontrar en Génesis, dos versículos muy claves. Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 24, que dice de la siguiente manera, Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vaya al versículo 24, ahí mismo en el capítulo 3. Y echó fuera pues Dios al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pensamiento central para todos aquellos que están escribiendo. Es Dios, mis amados hermanos, mis amados oyentes, mis amados amigos, es Dios quien establece los límites. Es Dios quien Él, en su soberanía y perfección, ha establecido las fronteras. ¿A qué se refiere, pastor?
muy sencillo. En Génesis nosotros podemos ver que Dios puso límites al hombre y le dijo: del árbol del bien y del mal no comerás. Hay límites. Cuando hablamos de borders, cuando hablamos de fronteras, estamos hablando de límites. Y cuando vamos a hablar este tema de inmigración, tenemos que entender la base y el propósito, el origen de la humanidad igualmente. Dios había puesto al hombre en la mayor creación, si puedo llamarlo así, de la naturaleza, y lo plasmó en ella y les dijo: vivir, disfrutar, pero puso límites. Del árbol del bien y del mal no comeréis. Pero no solamente eso, sino que existía otro árbol, el árbol de la vida. Y por eso podemos entender el versículo 24. Dios vuelve ahora no simplemente a poner límites, sino ahora más, si puedo decirlo, más gráfico. Antes les había dicho verbalmente: no coman de ese árbol. Y ahora Dios dice, ahora el hombre sabe el bien y el mal. Vamos a poner un border, vamos a poner unas fronteras al árbol de la vida, no sea que tomen de ello igualmente y vivan toda una eternidad sin esperanza. Por eso Dios inició, si puedo llamarlo así, Él es el iniciador de los límites, las fronteras, y tiene un propósito para cuidado, preservar y también para bendición. La inmigración, mis amados hermanos, como he dicho anteriormente, es bíblica. Y es bíblica y se pone más tensa porque la inmigración que estamos viendo actualmente en nuestros días y que estaremos viendo en toda la historia de la humanidad es el resultado de la desobediencia del hombre. Todo lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es el resultado de haber rompido las fronteras y el border que Dios había dicho: no lo cruces. Cuando el hombre desobedece a Dios, es cuando Dios, si puedo llamarlo así, como escribimos, lo leímos, lo puso fuera del huerto y le dijo: de ahora en adelante, ahora tú vas a inmigrar, vas a ambular en todo lo que he creado, pero ya no, tú no puedes entrar. Aquí hay un límite. Antes pertenecías a este huerto del Edén, ahora ya no perteneces. Hay un límite, tú no puedes regresar, ya no puedes disfrutar de lo que se te había otorgado. Y ahí empieza la peregrinación de la humanidad. Y cuando vemos en la Escritura, mis amados hermanos, la expresión en el versículo 7 que dice que estaban desnudos, cuando nosotros vamos al original, está haciendo referencia y hace una connotación de que el hombre perdió algo. Ahora al hombre le falta algo. Cuando el hombre desobedece a Dios, se da cuenta que estaba desnudo. Y no estamos haciendo una referencia de desnudo, si puedo llamarlo así, en el ámbito físico, sino de ausencia de. Ahora he perdido algo. Me hace falta algo en mi vida. Afectado su mente. Ahora su mente fue afectada. Su estado físico fue afectado. Ahora el físico va en decadencia cada día. Su mente igualmente va en decadencia, en depravación cada día. Sus relaciones interpersonales son dañadas cada día. Voy a atreverme a decir, es normal ver un hijo en contra del padre, una hija en contra de la madre. Es normal ver la rebeldía entre nosotros como ciudadanos delante de la ley. Es normal, si puedo decirlo entre comillas, ver la rebeldía de un empleado con su empleador. Es normal ver la dinámica de la sociedad en la ciudad, en el pueblo, donde sea que nosotros nos encontremos. ¿Cómo ha afectado las relaciones interpersonales? ¿Qué decir del matrimonio? Pero todo es causa de esta emigración desde el principio. El hombre perdió algo tan valioso y tan especial
que ahora el ser humano busca llenar todo este vacío en él a través de la cultura, a través de la política, a través del entretenimiento. Pero al final se da cuenta que nada de ello satisface. El hombre se siente tan vacío dentro de sí que piensa que una joven, otro joven o una pareja o el matrimonio me va a hacer feliz, me va a hacer completo. Y llegan al matrimonio y se dan cuenta que no es así. Y sucesivamente, si yo pudiese obtener ese trabajo, si yo pudiera obtener esa casa, si yo pudiera obtener ese carro, y lo obtenemos y seguimos sintiendo ese vacío. Hombres y mujeres que nosotros podemos reconocer de gran influencia popular en el ámbito artístico. Aparentemente tienen todo, pero no tienen nada, son miserables y muchos de ellos hasta terminan con su propia vida. Todos estos elementos, si puedo llamarlo así, de el estado de la mente, el estado físico, sus relaciones interpersonales, todos estos elementos, mis amados hermanos, es lo que motiva al hombre, al ser humano, al joven, a la señorita, mejor vivienda, protección, provisión, riqueza, salud. En otras palabras, anda buscando el sentido por el cual vivir. Y nosotros como inmigrantes sabemos esta gran verdad. Y cuando tenemos este concepto y esta imagen correcta en nuestra vida, nosotros podemos entender el verdadero significado que nosotros ahora en Cristo lo tenemos y que lo vamos a ver al final. ¿Por qué hay tanta inmigración? Porque todos queremos y todos buscamos mejor vivienda. ¿Por qué nos vinimos a este país? Porque vinimos buscando protección para nuestra vida, para los nuestros. ¿Por qué vinimos a este país buscando provisión? ¿Por qué vinimos a este país? Muchos han buscado las riquezas de este país. Inmigramos a este país en busca de algo mejor para nosotros y nuestras generaciones. Desde entonces, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos andamos buscando lo que teníamos al principio. En el versículo 24, cuando habla de una espada que guardaba la entrada a este lugar, hace una connotación: ya no perteneces aquí, no te es permitido entrar, ya no puedes morar aquí. Quiero ser muy cauteloso en todo esto, porque aún Dios podemos ver que Dios pelea por sus propias fronteras. Y Él le dice al hombre: ya no más, y pone una espada, hablando de autoridad. Ahora esta entrada ha sido resguardada, ahora estos límites están siendo protegidos. Y desde entonces el hombre inicia su jornada. El hombre se ha dedicado a emigrar y a buscar en este mundo lo que perdió en el Edén. Y nosotros podemos ver en la narrativa bíblica cómo nos comunica claramente el peregrinaje del hombre en esta jornada, en esta tierra. El hombre en esta jornada camina en este mundo sin la comunión con Dios. Perdió su comunión con Dios. Y va por este mundo emigrando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, buscando satisfacer el vacío en su corazón en las cosas de este mundo, en las cosas materiales de este mundo. Vaga, camina en este mundo en la ausencia de Dios. No solamente eso, sino vaga en este mundo sin la satisfacción verdadera que solamente Dios produce en el corazón del ser humano. Obtiene cosas materiales, puede obtener oro, plata, finanzas, pero al final vive su vida en insatisfacción. El hombre, el joven, la señorita, el anciano vive esta vida en esta tierra sin paz,
y sin descanso. Siempre anhelando más y más y más y más y más. Porque es el vacío que ha producido la primera inmigración del huerto del Edén, que es la causa del pecado. El hombre, en este transcurrir, en esta jornada, en este mundo, lo único que experimenta y hemos experimentado es dolor, vacío, insatisfacción y muerte. Y literalmente esto es lo que muchos, o el precio que muchos han pagado por la separación. La separación es dolorosa, produce vacío, produce insatisfacción, produce muerte. Y esta es la primera separación que tuvo el hombre con su Creador. Y ese dolor, ese vacío, esa insatisfacción por generaciones lo hemos traído en nuestra ADN a tal magnitud que produce muerte. No solamente muerte física, sino también muerte espiritual. En el panorama histórico, bíblico, si podemos llamarlo así, de la humanidad, podemos ver, como dije al principio, Adán y Eva salieron del Edén. Su descendencia se extendió por toda la tierra por medio de la inmigración. Tuvieron que salir. Pero podemos en la historia, en la narrativa bíblica, en este panorama histórico, podemos ver la vida de Caín. Cómo afectó sus sentimientos, sus emociones, todo su ser, celos, ira, contienda de su propio hermano, viene y quita la vida de su hermano Abel. Nuevamente la historia se repite. Y sale otra vez Caín, es expulsado, Dios pone una señal sobre él y empieza nuevamente una nueva inmigración. Pero el problema continúa en la humanidad. Es expulsado de acuerdo a Génesis 4:16. Continúa la historia, la maldad se multiplica. Y vemos la historia de Noé en Génesis 6:5, la corrupción moral. Que nada comparado igualmente a la corrupción moral de este mundo, del día de hoy. Y como iglesia tenemos que llamar pecado lo que es pecado. Tenemos que decir lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos ha mostrado. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen los creó. Varón y hembra con un propósito de la procreación, de llenar la tierra. Es el único plan perfecto de Dios. Pero la mentalidad de este mundo, la ideología de este mundo es ir en contra de los principios de la palabra del Señor. Y es entendible, nosotros como cristianos tenemos que entenderlos, que nuestro mensaje es de salvación, de restauración hacia aquellas personas que viven este estilo de vida, dándonos a entender como iglesia, como hijos de Dios, que ellos han sido afectados en su mente y en todos sus sentimientos, que la única manera que pueden dejar esa vida de depravación es viniendo a Cristo y Cristo creando una nueva vida en ellos. Pero nosotros como cristianos no los desechamos, no los condenamos. Dios no nos llamó a hacerlo, nos llamó a hablar la verdad, predicar la verdad hacia ellos o hacia ellas. Yo he viajado como pastor a varios países y hay varios países que son muy llevados al misticismo, a la brujería, a la hechicería, y todo eso también está inmigrando a los países. No simplemente inmigra el hombre, ser humano, el individuo, sino también sus culturas, sus costumbres, sus religiones. Pero como está vacío en su corazón, su mente ha sido pervertida. Todo su contorno igualmente es depravado y vemos los resultados de ello. El hombre vuelve a corromperse, pero ahora es una corrupción que afecta los sentimientos, las emociones, y podemos ver la Torre de Babel. Génesis 11, el orgullo, la ambición del hombre. Es algo que hay en nosotros, el orgullo, esa ambición. Y viene Dios otra vez y disipa todo ello. Y ahí es donde las naciones, igualmente las lenguas son confundidas y cada grupo que hablaba su propio lenguaje empiezan a emigrar
Escuche bien, pero esto no es lo que Dios quiere para la humanidad. Esto es lo que Dios no quiso desde un principio para la humanidad. El deseo de Dios es de que el hombre y la humanidad viva con Él eternamente y disfrute lo que Él preparó para cada ser humano. ¿Cuánto puede decir gracias, Señor, por ello? Esto es lo que Dios, nuestro Padre de Creador y Eterno, no desea para nosotros. Él desea, escucha bien, Dios desea, nuestro Padre, nuestro Creador, desea que volvamos a casa y disfrutemos lo que perdimos como humanidad. Aquí es donde se puede introducir, si puedo llamarlo así, la historia del hombre, el cumplimiento de la promesa de redención de la humanidad allá en Génesis, capítulo 3. Ahora se presenta a un hombre llamado Abraham y muchos lo han interpretado, le han dado el nombre del inmigrante de la fe. Hebreos 11:8 salió sin saber hacia dónde iba. Gloria a Dios, porque los planes de Dios siempre son buenos, son perfectos. No simplemente son buenos, son perfectos, sino también el tiempo de Dios. Hemos visto hasta el momento la historia de la humanidad. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que nunca, por más que luchemos en contra de la inmigración, vamos a ganar esa batalla. Nunca lo vamos a lograr. Las naciones, por más que quieran hacerlo, usted puede ver las noticias, cómo está ahorita en España, en Francia, en Inglaterra, aún en nuestros países centroamericanos, suramericanos. Nunca vamos a terminar este problema, porque es la raíz del pecado. El hombre siempre va a desear lo mejor, más. No importa. Supongamos que este país se va en declive. ¡Pum! Y su esperanza que usted tenía en este país se disipa. ¿Qué va a suceder con usted? ¿Qué va a pasar con usted? Le voy a decir lo que va a pasar. Lo primero que va a hacer, va a empezar hacia dónde me puedo mover, dónde tengo mejores posibilidades. Yo tengo que buscar lo mejor para mi persona, para mi familia, y le aseguro que emigrará. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando él dice en el Génesis, dice que el hombre cosió hojas de higuera para cubrirse. De alguna manera el hombre quiere satisfacer sus propias necesidades en sus propias fuerzas y recursos, porque ha perdido todo lo que Dios le había provisto desde un principio. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias que tú eso no lo deseaste para mí. Tú no lo deseaste para mis generaciones. Nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, porque deseamos mejor educación para nuestros hijos. Pero es importante para nosotros enseñar a nuestros hijos que si van a ser licenciados, médicos, doctores, enfermeros, arquitectos, que sean unos ingenieros, pero que sean hijos de Dios. Que no importa dónde ellos se encuentren, Dios puede manifestarse. Y podemos ver, mis amados hermanos, toda la historia de Israel, en toda su inmigración, cómo Dios en cada momento, en cada escena de esta historia, el Señor y el poder maravilloso de Él se manifestaba a favor de aquellos que eran fieles a Él. Usted y yo estamos en este país, hemos emigrado a este país en busca de lo mejor. Es algo que nosotros naturalmente tenemos que ver por lo mejor de mi persona y de nuestra familia, de nuestras generaciones. Pero lamentablemente muchos vienen aquí, y si vienen creyentes de México o de otros países, aquí se olvidan de quién es Dios. Gloria a Dios, porque Él te permite a ti, escucha bien, Él te permite estar aquí en este país hoy. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para eso.
Si tú estás en este país y nunca has conocido el amor de Cristo, Dios quiere que tú conozcas de su amor y su perdón. Muchos vinieron a este país sin conocer a Cristo y aquí encontraron a Cristo. El plan perfecto de Dios es mucho mayor de lo que tú deseas para tu vida en esta tierra. Tú estás viendo las cosas materiales, las cosas temporales, pero déjame decirte, un día tú y yo partiremos de esta tierra, un día tú y yo moriremos. Y todo lo que tú has ganado aquí se va a quedar. Y por eso Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, volver a casa, aquella casa que el hombre, Adán y Eva, perdieron por su desobediencia. Pero Dios quiere que tú y yo volvamos a esa casa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por ello? Dios inicia el plan de regreso a casa. Ve la humanidad cómo se va en desviación. Ve la humanidad que para obtener mata, destruye. Y lo podemos seguir viviendo en este tiempo. No es nuevo, mis amados hermanos. Es el orgullo del hombre, de deseos, la ambición de tener y tener y tener el control. Pero gloria a Dios que en medio de este desastre Dios inicia el plan perfecto de regreso a casa. Da promesa de salvación a Abraham. Crea una nación para sí, Israel. Todo este pueblo es extranjero y peregrino en toda su existencia hasta el día de hoy. La nación de Israel está en esos mismos problemas. Se le promete una tierra que fluye leche y miel y ahorita están peleando si eso no es. Pero algo interesante. Escuche bien. Dios conoce la conducta de cada ser humano. Dios sabe que en su peregrinaje en esta vida es de desvío, de miedo, de temor, de angustia, de muerte. Por eso cuando Él construye esta nación con un propósito, Él aún da leyes de cómo tratar al extranjero, de acuerdo a Éxodo 12:49. Y dice, una sola ley para el nativo como para el extranjero, de acuerdo a Deuteronomio 24:14. ¿Qué me refiero? Que Dios conoce la dinámica del ser humano. Él nos creó. Él sabe todo de nosotros. Y por eso cuando crea esta nación les dice, las mismas leyes que he establecido para ustedes, igualmente van a ser tanto para el nativo como para el extranjero. Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe cuál es el problema de la inmigración en el tiempo de hoy? Que todos quieren emigrar a los países diferentes que sean y quieren imponer sus propias leyes. Quieren vivir como ellos vivían en sus propios países. Pero si lo vemos bíblicamente, Dios dice, ok, todo extranjero va a tener que vivir de acuerdo a la ley establecida por mí. Así que si nosotros somos inmigrantes, procuremos todo el tiempo someternos a las autoridades. Si dice 20, vayan 20. Porque si lo para el policía 30, 45, después usted va a decir que ese policía es oficial, es malo, es racista. No, no es racista. Nosotros no hicimos las cosas correctas. Dios conoce la dinámica del pueblo, pero también Dios establece las leyes en el pueblo. Pero algo más interesante, que a través de esta nación llegaría el Mesías. En otras palabras, a través de esta historia, de esta nación, Dios mismo encarnaría y vendría y habitaría en la persona de Cristo Jesús. Cuando Jesús en su ministerio declara, yo soy el camino, Él entendía el corazón y la actitud de la humanidad. Él, aún el Mesías, escuche bien, aún el Mesías sufrió el destierro. Aún el Mesías experimentó la emigración. Sus padres, María y José, tuvieron que huir a Egipto para preservar la vida de ellos, tanto como del bebé. Jesús experimentó el sentimiento de vivir en una tierra que no era su tierra natal. Y yo me podría atrever a decir que Jesús perdió amigos, perdió familiares por causa
de su migración a Egipto. Así como muchos de nosotros lo hemos experimentado. Déjame decirte, Jesús nos comprende. Jesús sabe el dilema que todo inmigrante sufre. Él conoce porque Él lo vivió. Pero la historia no se quedó ahí, sino que también hay palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. En otras palabras, mis amados hermanos, nuestro destino final no es una nación poderosa, rica, militarmente, bélicamente hablando. No. Nosotros tenemos un mejor hogar. Los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos un hogar y para toda una eternidad. Cuando Jesús declara: yo soy el camino, nos da a saber que Él es el único que nos puede llevar a nuestra casa, a estar con el Padre Creador y vivir en comunión con Él para siempre. Cuando Jesús asciende a los cielos, Juan 14:3, Jesús nos muestra, mis amados hermanos, Él abre ahora las puertas de los cielos. Él abre las puertas del Edén espiritual. Él abre las puertas. Él es el camino. Él es la puerta para que nosotros podamos entrar a nuestra casa, a nuestro Edén que perdimos con nuestro padre Adán. Y podemos entrar libremente a nuestra casa. Él mismo dio promesas de que volvería por aquellos que hemos creído en Él y aguardamos esta esperanza de acuerdo a Juan 14:3. Dios conoce el corazón del inmigrante. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Amada familia Foni en español, el deseo de mi corazón es de que usted y yo entendamos que se nos ha reservado una casa para cada uno de nosotros que hemos conocido el amor de Cristo. Pero hay muchos que no van hacia esa casa. Hay muchos que van a camino de destrucción. Si Dios te permitió emigrar a este país, te voy a animar, te voy a alentar y te voy a desafiar que vivas el propósito de Dios en tu vida. ¿Y cuál es? De que muchos conozcan de Jesús. Que dejes de enfocarte en tu negocio, tu compañía y tu empresa, tus sueños, y te puedas enfocar cómo el reino de los cielos puede establecerse en todo lo que tú haces. Cuando todo lo que tú tienes, lo que tú has logrado, lo pones en las manos del Señor, y el reino de los cielos se cumple en todo lo que tú has obtenido, te garantizo que el Señor igualmente pondrá su guardia, sus borders, sus límites, y te guardará y te cuidará igualmente. Si tú eres propiedad de Dios, Él tendrá cuidado de ti. Lo hermoso es, la Escritura dice, Él lo exclama en la Escritura y dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amada familia Foni en español, yo te animo el día de hoy para que estemos conscientes de la bendición que tenemos de vivir en este país y el potencial que tenemos de poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si Dios te ha permitido a ti llegar a este país, engrandecerte en este país, enriquecerte en este país, si Dios te ha bendecido, te animo a que tengas una visión más amplia del reino de los cielos. Dios te trajo porque quiere usarte a ti para la extensión de su reino en esta tierra. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Tal vez tú te encuentras aquí el día de hoy y puedes decir: pastor, toda esta enseñanza, ¿qué tiene que ver con mi estado espiritual? Como dije al principio, tiene que ver mucho. ¿Sabes? Como persona tal vez tú estás sufriendo
por el orgullo, la ambición de segundas y terceras personas. Tal vez tú estás sufriendo porque ahora tú has sido la víctima de las acciones de segundas o terceras personas. Tú vives en dolor, en tristeza, en decepción, porque es el resultado del pecado del huerto del Edén que lo hemos arrastrado hasta el día de hoy. Pero ¿sabes cuál es lo hermoso? Que Dios tiene una esperanza para ti el día de hoy. Y en medio de esa historia nace Jesucristo. En medio de ese dolor, de esa tristeza, aun cuando el pueblo igualmente vivía bajo presión, Él vino y trajo esperanza, pero una esperanza terrenal, porque este mundo va a ser destruido. Esto que usted ve, palpa, algún día va a ser destruido. Por eso tenemos promesa de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Hacia dónde tú estás peregrinando? ¿En esta tierra? ¿O tu mirada está en los cielos? Yo anhelo y espero cielo nuevo y tierra nueva. Concluyo con esto. El hombre tiene un sentido o una sensación de pérdida a través de su caída. Nosotros podemos fingir alegría, gozo, pero cuando estamos solos a veces lloramos, nos desesperamos. El hombre, el joven, la señorita, el anciano tiene una sensación de pérdida. I'm missing something. Algo me falta. Y el hombre intenta lidiar con esta sensación de pérdida a través de la cultura, a través de la política, a través de la religión, pero se da cuenta que son inadecuadas. No pueden satisfacer su necesidad. El hombre tiene sentimiento de culpa, miedo y vergüenza debido a su pecado. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Hubo culpa en ellos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido culpa por nuestras acciones? Hay culpa en nosotros. Hay temores. ¿Quién no tiene temor del día de mañana? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene vergüenza? Pero todo esto debido al pecado. Aunque afirma decir que no tiene miedo, pero en el fondo de su corazón es esclavo del temor. El hombre, el joven, la señorita y el anciano intenta escapar de Dios. Aunque Dios llama a su nombre, Dios llama a su oído, el hombre huye de Dios. Aunque sea Dios su única esperanza, el hombre hasta ahorita huye de Dios. El hombre quiere una resolución inmediata a sus necesidades, a sus problemas, pero no quiere rendir su vida al señorío de Cristo. El hombre quiere resultados rápidos, que me satisfagan rápidamente mis necesidades, mis anhelos. Solo Jesucristo puede satisfacer la necesidad más profunda y los anhelos más profundos del hombre, del joven y la señorita. Solo Jesús cargó la culpa en la cruz. Solo Jesús cargó la vergüenza en la cruz. Jesús en la cruz venció la muerte para darnos a nosotros una esperanza y abrir un nuevo camino a nuestra casa y a nuestro hogar. Cuando usted y yo, cuando la persona, cuando el individuo viene a Cristo, recibe perdón, recibe adopción como hijo de Dios, ahora puede encontrar la paz que en el huerto del Edén perdió. Ahora en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús, yo puedo estar completo, como dice Colosenses, yo puedo estar satisfecho. Ahora en Cristo Jesús, yo tengo acceso al Padre. Escúchame bien, yo ahorita en esta tierra, yo tengo acceso al Padre a través de su Espíritu Santo, pero aguardo una esperanza que tengo acceso, tengo la promesa, pero llegará el momento que yo estaré eternamente con Él. Por eso la Biblia habla y nos alienta a los que hemos creído en Cristo Jesús, que es hermosa la bendición, o podría decirse la bendición de aquellos que mueren en Cristo, porque vivirán eternamente en su casa y en su hogar. No cabe duda en mi corazón que hay muchos allá arriba que nos están viendo ahorita, que nos están gritando que tú y yo no podemos escuchar.
Pero nos está diciendo, sigue adelante, sigue fiel, pon tu promesa en Cristo porque hay grandes cosas hermosas que han sido reservadas para cada uno de ustedes. No cabe duda que ahorita mismo, si ellos pudiesen bajar y alentarnos y a decir, vale la pena servir a Cristo, vale la pena rendirte a Cristo, lo harían. Pero hay fronteras, hay barreras. Usted y yo no podemos subir y ver qué hay. Ni los que están allá pueden venir y decirnos qué hay allá. Dios ha establecido. Dios es un Dios de orden. Dios tiene límites. Y Dios preservará a su iglesia. Y esto es lo hermoso. Concluyo con esto. Que Él enjugará toda lágrima. En Apocalipsis 7:9 nos dice: de toda lengua, tribu y nación estaban rodeando ese hermoso trono. Llegará el momento donde no habrá fronteras, no habrá límites. Toda lengua, tribu y nación, color, estaremos delante del Señor. Ya es ahí donde Él enjugará todas nuestras lágrimas. Mi pregunta final y retórica es para el día de hoy a usted: ¿qué camino vas? ¿Hay dolor y tristeza en tu corazón? ¿Te sientes desahuciado o desahuciada? Déjame decirte, el Señor te conoce y Él sabe que es la consecuencia del pecado. Pero Él solucionó ese problema, lo solucionó en Cristo Jesús. Él puede brindarte paz, seguridad. Y en Cristo Jesús tú puedes estar seguro, segura. En Cristo Jesús tú puedes estar completa y completo. Si tú estás aquí con nosotros, tú estás sufriendo esa separación, ese dolor y esa tristeza, y nunca has dado tu corazón a Cristo Jesús y has querido llenar ese vacío y esa satisfacción en tu corazón en las cosas de materiales de este mundo y no ha sido posible, el día de hoy te hago una invitación: ven a Cristo Jesús. Él es la única esperanza que tú tienes.